Y más cuando llegamos a pensar sobre algunas cosas que no entendemos. Y debemos aceptar que vamos a encontrar muchas cosas que no entendemos. Por ejemplo, una de las cosas que nos preguntamos muchas veces y que lo vemos siempre es esta pregunta: ¿por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Y también, ¿por qué a la gente mala le pasan cosas buenas? A esto se le llama una paradoja, la paradoja de la vida. Es algo que no le encontramos sentido y que no entendemos. Y eso nos lleva a sentirnos frustrados. ¿Por qué? Porque todos creemos en la ley de la retribución. ¿Qué es eso? Que las personas tienen lo que merecen, o deben tener lo que merecen. En otras religiones le llamarían karma. Es este hecho, hermanos, de que cada persona debería de tener lo que está haciendo. Debería tener los resultados de lo que ha estado haciendo. Por ejemplo, si la gente buena está haciendo cosas buenas, la retribución que nosotros esperaríamos que estas personas tengan es que también reciban bendiciones. Pero también nosotros decimos, a la gente mala que está haciendo siempre cosas malas, la retribución que nosotros pensamos que ellos deben de tener es precisamente eso, cosas malas. Pero cuando vemos lo contrario, que a la gente buena le pasan cosas malas y a la gente mala le pasan cosas buenas, esto viene a golpear nuestra lógica. Y es cuando se vuelve una paradoja en lo que nosotros estamos viendo, analizando la vida en esta tierra. Y eso nos lleva a dolernos muchas veces. Y de esto se trata nuestro texto el día de hoy. ¿Cómo podemos entender y qué debemos hacer cuando nosotros encontremos que en esta vida existen paradojas, existen situaciones que no tienen lógica, que no tiene sentido, que no siempre 1 más 1 es igual a 2? Se rompe el esquema, se pierde la lógica. Y es cuando nos lleva a alzar nuestros ojos a Dios y decirle: Dios, ¿qué es esto que está pasando? No lo entiendo, no va de acuerdo con mi manera de pensar, no es justo. ¿Cómo debemos comportarnos ante las paradojas de la vida, amados hermanos? Y el predicador, gracias a Dios, nos va a responder que lo que en verdad nosotros necesitamos es la sabiduría de Dios. Y es la sabiduría la que nos va a dirigir precisamente a este gran ser, a Dios mismo. Y así se llama nuestra predicación, la sabiduría que nos dirige a Dios, aún en medio de las paradojas de la vida. Entonces vamos a empezar. Disfruten la predicación, amados hermanos. Necesito decirles, este es uno de los pasajes más difíciles de todo el libro del Eclesiastés. Debemos ser humildes y debemos ser responsables en analizar, en entender bien el texto de esta mañana, reconociendo, repito, que es uno de los pasajes más difíciles de todo el libro del Eclesiastés, y por lo tanto necesitamos de la gracia del Señor para poder entender bien qué es lo que el predicador quiso decir y cuál es el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas en este día en cuanto al tema que vamos a estar viendo. Entonces, solamente 2 puntos. Número 1, hay una reflexión acerca de la paradoja de la vida, lo acabo de decir. Y número 2, la sabiduría, el valor de la sabiduría que el pueblo de Dios debe tener. Entonces, así de fácil. Número 1, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a comportar cuando encontremos nosotros paradojas, situaciones que no van con nuestra lógica, que no es justo? ¿Por qué Dios está permitiendo esto? Y número 2, vamos a estar viendo
el valor de la sabiduría en este tipo de situaciones. Vamos a empezar, amados hermanos, por favor, capítulo 7, verso 15 al verso 18. Le hemos dado lectura previamente, pero vamos a volver a hacerlo. Dice el verso 15 en adelante, en Reina Valera. Ustedes tienen allá en la otra versión, pueden seguir leyendo. Dice: todo esto he visto en los días de mi vanidad. Otra vez, el predicador está analizando la historia humana de manera horizontal. O sea, aparte de Dios, todo es vanidad. Dice: todo he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. En otras palabras, hay personas buenas que le pasan cosas malas, y hay gente mala que le pasan cosas buenas. Es lo único que está diciendo. Verso 16: no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, porque ¿por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Entonces, vamos a ver, ¿qué está diciendo el predicador? El predicador se enfrenta precisamente a esta situación. Dice: yo he visto que hay gente buena. Él usa la palabra justo. Hay gente buena, hay gente recta que le pasan cosas malas. Y hay gente mala que le pasan cosas buenas. Pero en específico, lo largo o lo corto de su vida. Si lo ven, vean el texto. Dice: hay justo que se muere precisamente porque es justo. O hay gente buena que llega a morirse antes de tiempo precisamente porque es gente buena. Miren, hermanos, y hay gente mala, hay gente pecadora que por su maldad vive más años. Entonces, hermanos, esto se vuelve un golpe a nuestra cabeza. Señor, yo no entiendo. Ahora, yo quiero que se pongan un momento en el lugar de los israelitas. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios le dio leyes al pueblo de Israel allá en el monte Sinaí. Por ejemplo, en Éxodo 20:12, Dios les dijo: honra a tu padre y a tu madre, dice, para que tu vida sea alargada en la tierra que Jehová tu Dios te dio. Vean este mandamiento, hermanos. Desde que Dios los adoptó y los formó como un pueblo, al pueblo de Israel, cuando los sacó de Egipto y le dio sus leyes en el monte Sinaí, Dios le dijo esto: oigan, enséñenle a sus hijos que deben honrar a su padre y a su madre. ¿Por qué? ¿Por qué deberían los hijos honrar a sus padres y a sus madres? Bueno, porque esta es la condición para que estos hijos les vaya bien en la vida, para que sus años sean más largos en esta vida. Solo por eso. Y vemos en otras partes de la ley donde Dios dice: bueno, si haces esto, yo te prometo también que alargaré tu vida en esta tierra. Ahora, pónganse en el lugar de los israelitas, hermanos. Ellos han estado obedeciendo y obedeciendo y obedeciendo de obedecer la ley que Dios les dio. Sin embargo, ellos empiezan a ver, como el mismo predicador, ellos empiezan a ver que precisamente los más obedientes de la ley de Dios son aquellos que les va mal, les pasan cosas malas. Y a los más desobedientes, que son los pecadores, de repente ellos empiezan a recibir más bendición. La historia podría seguir así y vamos con el escritor del Salmo 73, uno de los salmos más claros en cuanto a esto. El Salmo 73 dice el salmista: Dios, casi me caigo, casi resbalé. ¿Por qué? Porque yo vi que a los pecadores les iba bien. Yo vi que aquellos que no te obedecen, yo vi que aquellos que no te aman, yo vi que aquellos que no están bien contigo y no se interesan en ti, a ellos les va mucho mejor. ¿Qué es esto, Señor? Casi caigo, casi tiro, casi renuncio a mi fe, casi dejo de creer en ti. ¿Por qué es que al malo le pasan cosas buenas, Señor? Y él usa 2 veces esta palabra: en vano entonces yo te he buscado, en vano entonces yo te estoy sirviendo. Mira cómo estoy. Mira, en vez de que yo me vea prosperándome, yo veo que el malo está prosperando. ¿Qué es eso, Señor? Mira cómo les va súper bien. Y mira los que son buenos. Otra vez, la lógica de la retribución, que 1 más 1 es igual a 2. Pero el mismo salmista dice: hasta que entré a la casa de Dios,
Hasta que, acuérdense según Eclesiastés 5, hermanos, ¿a qué se va a la casa de Dios? A adorar a Dios. A acercarse, pero más ¿para qué, hermanos? Para oír. Hasta que fui a la casa de Dios y entré en tu santuario, dice, yo entendí entonces de qué se trata todo este asunto. Entonces, aún, hermanos, el salmista en el Salmo 73 casi resbala, casi cae por haber descubierto la misma paradoja, la misma situación. Jeremías 12:1 dice el profeta: justo eres tú, Jehová, para que yo dispute contigo. O sea, Señor, yo no puedo discutir contigo, sin embargo, yo tengo una demanda, alegaré mi causa ante ti, porque es prosperado el camino de los pecadores y tienen bien todos los que se portan deslealmente. ¿Es así, Señor? Yo te respeto, Señor. Yo sé que tú eres justo, Señor. Y yo no puedo discutir contigo, Señor, como veíamos hace 8 días, pero tengo una queja contra ti. Yo no entiendo por qué tú bendices a los que más pecan. A los que más se portan desleales contigo, yo veo que tú los estás bendiciendo. Mira tu pueblo que está sufriendo. Mira tu pueblo que le hace falta. Mira tu pueblo que está en el cautiverio en Babilonia. Mira cómo están sufriendo. ¿Por qué tú quieres bendecir más a aquellos que no te adoran, que no te sirven, que no te aman, y dejas desamparados a aquellos que sí te creen en ti y están en cautiverio, están sufriendo? Miren la lógica del profeta Jeremías contra Dios mismo. Y es que este es el asunto, amados hermanos, que debemos ser muy realistas en esta vida, en nuestra vida práctica. La mayoría de las veces en nuestra vida cristiana veremos que somos como ovejas llevadas todo el tiempo al matadero. La mayoría de las veces en nuestra vida habrá espada, desnudez y persecución. La mayoría de nuestra vida tendremos escasez de muchas cosas. La mayor parte de nuestra vida será caracterizada precisamente por tiempos difíciles, duros, pruebas, tentaciones. Y para que la cuña apriete, como dicen los mexicanos, enfrente de nosotros va a haber gente mala que les va súper bien y que son bendecidos y que tienen esto, que tienen aquello. Y es cuando la comparación es inevitable y nos vemos a nosotros mismos, vemos al pueblo de Dios y decimos: oye, yo no entiendo esta paradoja. Aquellos que buscan servir más al Señor, aquellos que buscan estar mejor con Dios, aquellos que están buscando su santidad y consagrar su vida a Dios, es como que si no lo estuvieran haciendo. Y es que la ley de la retribución, hermanos, está muy marcada en nuestras cabezas. ¿Qué quiere Dios enseñarnos por medio de esto en esta mañana? Miren al predicador. Él nos va a dar, hermanos, unas exhortaciones en el verso 16 y en el verso 17. Ya nos presentó esta reflexión acerca de esta paradoja de la vida. Ahora nos va a exhortar, nos va a decir qué debemos hacer. Verso 16. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? Vamos a empezar con esto, hermanos. Irónicamente, esta es otra paradoja. Y yo les pido mucha humildad de no malentender lo que el predicador trata de decir. ¿Qué quiere decir entonces, hermanos? Porque si él dice, no seas tan justo. Entonces, si tú no entiendes la paradoja de la vida, tú no entiendes por qué a la gente buena le pasan cosas malas y a la gente mala le pasan cosas buenas, entonces no seas tan buena persona. No exageres siendo buena persona. Tampoco exageres siendo sabio. ¿Qué trata de decir el predicador? Como que va en contra de lo que Jesús enseñó. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, de la rectitud de la vida, del carácter de Dios en sus vidas. Como que entonces esto va en contra de la enseñanza que Jesús enseñó, que ellos serán saciados.
Los que tienen hambre y sed de querer ser buenas personas, de querer tener el carácter de Dios, el carácter de Cristo. Pero entonces, ¿por qué el predicador en Eclesiastés nos está diciendo, oye, si tú quieres entender un poco esta paradoja de la vida, no seas tan buena persona, no seas tan justa, no seas tan recta? ¿Qué trata de decir el predicador con esto? Bueno, la respuesta es que no va en contra de la enseñanza de Jesús. Lo único que él ha visto, hermanos, es que hay gente justa, gente buena, gente del pueblo de Dios que se está muriendo antes de tiempo, precisamente por ser gente buena. El primer ejemplo sería Abel. ¿Se acuerdan entre Caín y Abel quién ofreció mejor sacrificio delante de Dios, hermanos? ¿A quién agradó a Dios? Abel. ¿Pero qué sucedió con Abel? Murió muy joven, antes de tiempo. La segunda persona podría ser Nabot, al que también le quitaron todo. La tercera persona, tal vez en el Nuevo Testamento, sería Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, un predicador poderoso, un diácono santo en la iglesia de Jerusalén. Sin embargo, precisamente por ser lleno del Espíritu Santo, por ser lleno de sabiduría, murió muy joven. Y miren la manera en que murió, siendo apedreado. ¿Cómo podríamos entender eso, hermanos? Entonces los israelitas tienen eso en la cabeza. ¿Qué pasó, Dios? Hay algo ahí que no estoy logrando entender. ¿Por qué a la gente buena le pasan cosas malas y por qué a la gente mala le pasan cosas buenas? Y para rematar, el predicador está diciendo, por eso no seas tan justo, no seas tan recto, no seas tan bueno. No exageres, ni en tu justicia, ni en tu rectitud, pero tampoco en tu sabiduría. Lo único que el predicador trata de decir, no pienses que vas a tener el favor de Dios de vivir más años. Aquí está la respuesta. No pienses que vas a recibir el favor de Dios viviendo más años si tú te empeñas a ser más gente buena, a ser más justo, a ser más recto. La perfección de la justicia va más allá de nuestras manos. La perfección de la justicia no depende de nosotros. El ser recto, el ser verdaderamente santo y entregado a Dios, no depende de los favores de Dios. No es condicional. No encaja con la lógica de la retribución, y es importante que tú lo entiendas, por favor. En otras palabras, el predicador está diciendo, por lo tanto, no seas tan justo, no seas tan sabio. Él lo único que está diciendo, no dediques tu vida con tal de recibir bendiciones, con tal de vivir más años en esta vida, no dediques tu vida a ser más justo. O sea, no que tu justicia, que tu carácter de Dios que buscas formar en tu vida, que tu rectitud no dependa de condiciones que tú quieres recibir o de bendiciones que tú quieres recibir de Dios, como largura de días o como bendiciones materiales. No es así, dice el predicador. Esto es lo que él quiere decir. Miren, le dice, ¿por qué habrás de destruirte? Miren esta palabra, hermanos, como que no encaja bien otra vez. ¿Por qué? Porque está diciendo, oye, si tú te empeñas a simplemente a exagerar, a buscar ser justo, a tener una justicia y a ser lo más sabio posible, con tal de que vivas más años, con tal de que recibas bendiciones materiales o de salud de parte de Dios, mira, lo único que vas a lograr es la autodestrucción. Subráyenlo en el texto, hermanos, porque esto es muy importante para tu vida. Porque muchas veces podríamos ser tentados a pensar, híjole, si me porto bien, entonces recibiré bendición de Dios. O, entre más buena gente soy, más años voy a vivir. No funciona así con la mente de Dios, hermanos. Nuestro papel siempre será ser santos ante Él, ser entregados ante Él, ser justos ante Él. Pero nunca dependerá de las bendiciones de Dios. Dios nos bendice por su gracia. Dios nos bendice por su misericordia. Cada vez que cumplimos años es la misericordia de Dios gratuita que viene a nuestra vida. No es el resultado de una obediencia de parte nuestra.
Aunque la Biblia dice que Dios honra a los que le honran, debemos entender bien ese versículo. Depende de Dios el honrarte. No es una fórmula. No es que tú digas, bueno, si yo me empeño en ser más justo, entonces voy a recibir más cosas de Dios, voy a recibir más años de Dios. No es así, hermanos. Las bendiciones de Dios son por su misericordia. El que nos dé más años en esta vida es por la gracia de Dios. Es un regalo gratuito. No es el resultado de nuestro esfuerzo por querer ser buenas personas. Tengan mucho cuidado con la mentalidad de la retribución. Con Dios 1 más 1 no es igual a 2, hermanos. Con Dios 1 más 1 siempre será 1. Él lo dijo por medio del profeta Isaías, así como dice, como es más alto los cielos que la tierra, así dice, mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos son más altos o más grandes que sus pensamientos. Hay mucha paradoja que podríamos encontrar en la vida, pero esto no significa que para Dios también lo es. Y es lo que necesitamos entender. Entonces, la primera exhortación es esta, hermanos: no sean justos en exageración y no sean sabios en exageración. Y en ningún momento el predicador está diciendo, entonces dejen de esforzarse por ser justos. No se refiere a esto. O dejen de esforzarse por ser sabios. Tampoco se está refiriendo a esto. Simplemente está diciendo, cuidado donde estás esforzándote. No vayas a pensar que es para recibir alguna bendición de Dios o alguna compensación de Dios, porque con Dios esto no funciona así. Entonces, la primera exhortación: no seas tan justo, no seas tan sabio, porque a la larga, si te empeñas a hacer esto, será una autodestrucción. Exhortación número 2. Ahora él voltea la moneda. Miren lo que dice el verso 17. Tampoco seas súper pecador. No seas súper insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Si lo ven, da una exhortación y también es seguido de una advertencia en las dos exhortaciones. Ya vimos, la primera exhortación, repito, no sean tan justos, no sean tan sabios, que te puede llevar a la autodestrucción. Exhortación número 2, no seas tan pecador. Y otra vez, nuestra mente, nuestra lógica, hermanos. Miren cómo el predicador juega y nos hace pensar y nos hace reflexionar. Entonces, si el predicador dice, hermanos, no seas tan pecador o no seas un súper pecador, entonces, ¿está incluida la idea que sí podemos ser un poquito? Bueno, los doctores dicen, no tomes mucha Coca-Cola. Dicen, no tomes mucha Coca-Cola. Sí, hace daño a los riñones. Si tomas 3, 4 Coca-Colas al día, sí, hace daño al riñón. Pero si te tomas uno solo, no hace daño. ¿Verdad, hermanos? Más en la pizca, con hielo, en una jarra con hielo, ¿no? Sabe a gloria la Coca-Cola allá en medio de la pizca, en el mes de mayo, sin aire, sin nada. Sí, entiendo a los doctores que dicen, bueno, que 2 o 6 litros de Coca-Cola en un día puede hacerme daño, pero si tomo uno de 600, uno al día, no hace tanto daño. ¿Será que el predicador está diciendo esto, hermanos? En la segunda exhortación, no seas tan pecador. O sea, no exageres tampoco en el pecado. Un poco sí, pero no tanto. ¿Es lo que el predicador querrá decir, hermanos? ¿Qué piensan ustedes? Cuidado. Romanos capítulo 6 dice, ¿cómo vamos a querer pecar nosotros? Se supone que estamos muertos al pecado. Primera de Juan dice, todo aquel que conoce a Dios no practica el pecado. O sea, no se trata, hermanos, de no hacer tanto pecado. Se trata de que el Hijo de Dios tiene una nueva naturaleza. Y no es que va a agarrar de pretexto, bueno, no voy a hacer tanto pecado, pero un poco sí. No, ni mucho, ni poco. Vean bien el texto, por favor. Dice, no hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tiempo? Entonces, hermanos, debemos de tener cuidado. No exageremos.
en una justicia propia, con tal de recibir bendiciones de Dios, como lo dice el señor Cash Luna o Guillermo Maldonado, pero tampoco seamos super pecadores, ni mini pecadores. Porque de las dos formas, si ustedes ven, hermanos, estas dos posturas tienen una consecuencia: la destrucción. ¿Sí lo ven? Si te empeñas en buscar la justicia propia, viene una destrucción. Y si te empeñas a pecar desmedidamente, igual viene una destrucción. Si lo notas en el texto, digan amén, hermanos. ¿Lo ven en el texto? ¿Sí ven que cualquiera de esas dos formas no es bueno y que las dos formas nos llevan a la destrucción? Creo que sí. La pregunta es, ¿qué debemos hacer entonces, hermanos? ¿Qué debemos hacer? Bueno, gracias a Dios, miren lo que dice el verso 18. Bueno es que le hagas caso a que no seas súper justo. Y también es bueno que hagas caso que no seas súper pecador. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo que debemos hacer es temer a Dios. La aplicación más fuerte de todo el libro del Eclesiastés: temer a Dios. Y a menos que temamos a Dios, saldremos libres de esta destrucción que Él nos ha dicho. Rápidamente, hermanos, ojalá tuvieran mucho tiempo y disculpen si me tardo un poquito, pero es para que ustedes entiendan, ¿sale? Les voy a dar una ilustración muy conocida. Lucas capítulo 15, ¿se acuerdan? El hijo pródigo. Rápidamente, hermanos, vamos a recordar esa historia. Hay dos personajes ahí que vamos a usar para ilustrar lo que estamos diciendo. El hijo perdido. Rápidamente, hermanos, tienen que recordar cómo era la vida del hijo perdido. El hijo perdido era alguien que no valoraba a su familia, ¿se acuerdan? Le pidió la herencia por adelantado, se divorció de su papá. Pero antes de divorciarse le pidió lo que a él por ley le correspondía, supuestamente. Y entonces, una vez que él recibió toda la herencia, él salió y se fue lo más lejos posible, dice la Biblia, lo más lejos posible. Yo pienso, hermanos, que él no quería en ningún grado a su papá, porque se fue lo más lejos posible. Y ustedes saben qué dice la Biblia: él malgastó absolutamente todo, él cayó lo más bajo que se pueda. ¿Se acuerdan? Y cuando cayó lo más bajo que se pueda, es cuando él empezó a levantarse. Y es cuando él se arrepintió, y es cuando él quiso regresar a la casa de su padre, y es cuando él se vio a sí mismo como un indigno, y es cuando él se dio cuenta todo lo que su papá representaba, toda la riqueza que su papá tenía, todo el amor que su papá tiene. O sea, cuando él regresó, él se dio cuenta de todas estas cosas, y él regresó, y cuando él regresó con un corazón de indigno, con un corazón de que no merecía ser recibido como hijo, sino como uno de los criados. Lo único que él quería era que a ver si su papá tenía misericordia de él, y a ver si podía él mejorar un poco su vida, dependiendo de la misericordia de su papá, ya no como su papá, pero como su patrón. Este es nuestro primer personaje. Pero tenemos un segundo personaje. No es el papá, es el hermano mayor. El hermano mayor toda su vida fue obediente. El hermano mayor toda su vida fue muy trabajador. El hermano mayor toda su vida fue leal a su papá. El hermano mayor toda su vida nunca quiso divorciarse de su papá, por lo menos por fuera. El hermano mayor nunca malgastó el dinero de su papá. El hermano mayor era un hombre muy bien portado. Y justo cuando el hermano menor regresa arrepentido y le ruega misericordia al papá, y cuando el hermano mayor ve que el papá lo abraza, lo perdona, le da un anillo, le da ropa nueva, manda a matar el ganado más gordo y le hace una super fiesta como celebración por el regreso del hijo perdido, cuando el hermano mayor se dio cuenta de esto, se enojó en su corazón. Y cuando su papá lo buscó y le dijo: oye hijo, ¿por qué no vienes y te juntas con nosotros para celebrar el arrepentimiento de tu hermano que estaba perdido?
¿Saben qué dijo el hermano mayor, hermanos? A mí nunca me has hecho una fiesta. La ley de la retribución. ¿Yo por qué tengo que celebrar el cambio y el arrepentimiento de alguien? Mira cómo te hizo. La pregunta, hermanos, en esta mañana es: ¿cuántos de aquí son el hijo perdido y cuántos de aquí son el hijo mayor? Esto es lo que Salomón trata de decir. No seas tan justo. No busques ser tan justo como el hermano mayor, que piensa ser leal a Dios, que piensa ser fiel a Dios, con tal de que Dios siempre le bendiga a él. Pero en su corazón está más lejos que nada. Pero tampoco seas como el hijo perdido, el hijo pródigo. No te vuelques, no te avientes completamente al pecado. Mejor teme a Dios. ¿Qué es temer a Dios? Sé como el hijo pródigo después de arrepentirse. Valora la misericordia de Dios. Valora la gracia de Dios. Valora que Dios te quiera celebrar. No dependió de ti, dependió completamente de la misericordia de Dios. Valora el hecho de que eres indigno delante de Dios. Y el ser indigno, hermanos, nos arroja en temor a tenerle miedo a Dios, que nos puede destruir. El temor nos arroja delante de Dios para quedarnos asombrados. ¿Pero por qué asombrados? ¿Cómo es que yo, siendo un indigno pecador, Dios me recibe nuevamente en su misericordia y en su gracia? Es como dice el hermano Marcos Vidal: ¿quién soy yo para que tú hayas decidido amarme a pesar de lo que fui, a pesar de lo que hice, a pesar de lo que soy? Padre, estoy completamente asombrado. Te tengo miedo, pero también estoy asombrado por tu amor y por tu misericordia. El temor nos lleva a Dios y nos hace ver que es fuego consumidor. Jóvenes, para todos aquellos que les gustan las crónicas de Narnia, hay una escena muy bonita donde uno de los niños le pregunta al amigo de Aslan. Aslan es el león, y esta niña le pregunta al amigo del león y le dice: ¿y Aslan no representa peligro? Y el amigo de Aslan le responde: oh sí, representa mucho peligro, pero también tiene un corazón amable, dando a entender que con Dios no se juega. Dios es muy peligroso, pero lo bueno es que tiene un corazón amable, tiene un corazón misericordioso. Entonces el predicador está cerrando esta paradoja diciendo: lo mejor es que tú puedas temer a Dios. Tenle miedo porque te puede destruir, pero también asómbrate como el hijo pródigo, pero arrepentido. Asómbrate porque si te diste cuenta que eres de lo más indigno, asómbrate por la muestra de su misericordia y por la muestra de su gracia y por la muestra de su amor y por la muestra de su perdón. Asómbrate. Y si temes a Dios de esta manera, entonces saldrás librado de estas destrucciones y podrás aceptar cualquier paradoja de la vida que puede haber. Amén. Rápidamente, punto número 2. Pero para esto necesitamos la sabiduría. La sabiduría, todo el libro de Proverbios dice: sé sabio, hijo mío, sé sabio, hijo mío, sé sabio, hijo mío. La sabiduría es el mejor tesoro que tú puedes tener. La sabiduría es lo mejor que tú puedes buscar. La sabiduría te acerca a Dios, la sabiduría te hace estar bien con Dios, la sabiduría te hace temer a Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La sabiduría es lo que más necesitamos en nuestras vidas. Hermano, pero acabamos de leer que dice que no seas tan sabio. Entonces, ¿por qué vamos a estudiar la sabiduría?
Porque Él nos quiere enseñar cuál es el valor y la medida de la sabiduría. Vamos a ver, por favor, ahora el verso 19 en adelante. Dice: la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que hay en una ciudad. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dicen mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. El valor de la sabiduría en tu vida personal. Número 1. El valor de la sabiduría en tu vida personal. Si tú, amado hermano, amada hermana, si tú te dedicas a recibir esta sabiduría que viene de parte de Dios, serás poderoso más que 10 gobernantes en una ciudad. Los gobernantes en aquel mundo y en aquel tiempo eran poderosos, eran soberanos. En 8 días vamos a ver ejemplos de ello. Y cuando ellos gobernaban lo hacían con poder. ¿Por qué? Por lo mismo que eran muy soberanos. Pero miren lo que el predicador está diciendo. Si tú te dedicas a pedir y a buscar y a recibir la sabiduría que viene de lo alto, que viene de Dios, serás mucho más poderoso que 10 gobernantes soberanos de alguna ciudad. Ellos están acostumbrados a mandar y lo hacen con poder, hablan con fuerza, gritan con autoridad. Pero cuando tú hables y lo hagas de lo más suave y lo hagas de lo más tranquilo y lo hagas lleno de palabras sabias, serás mucho más poderoso que 10 gobernantes. Miren la forma de hablar de exageración, hermanos. Serás más poderoso que 10 gobernantes. Aplícalo esto en tu vida. El valor de la sabiduría en tu vida. Número 2. Debes entender que la sabiduría en tu vida te va a llevar siempre a recordar que no hay justo en la tierra. No hay ni un uno, como dice el apóstol Pablo. Otra vez está haciendo eco de lo que ya dijo. No seas súper justo. No pienses que eres el mejor. No midas tu vida espiritual con la vida espiritual del que está a tu lado. ¿Por qué? Porque siempre vamos a buscar al más amolado, quien anda peor que nosotros. Y cuando queremos medir nuestra vida espiritual delante de Dios, así lo hacemos. Buscamos a hermanitos que andan no tan bien y queremos medirnos, nos comparamos a ellos y nos decimos: pues no estoy tan mal, ven, estoy bien a comparación. Y aquí Salomón está diciendo: cuidado, la sabiduría en tu vida te va a ayudar a que eres igual que ellos, que necesitas de Dios igual que esas personas. Más adelante va a decir: hey, cuidado, no andes haciendo caso a lo que dice la gente, porque mira, tu mismo prójimo va a encontrar un defecto en ti y te lo va a decir y lo va a regar por aquí y por allá. ¿Qué trata de decir el predicador? Que no hay justo ni un uno. Entonces la sabiduría nos hace estar conscientes de nuestra necesidad de Dios. Cuidado, hermanos. El predicador no está diciendo: no vale la pena que te sigas esforzando por tener el carácter de Cristo en tu vida. Él no está diciendo eso. Él es al revés. Él está diciendo: mira tu necesidad, de que no hay justo ni en uno, y por lo tanto necesitas a Dios. Número 3. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal muchas otras veces. ¿Sí lo ven? El predicador está diciendo: todos tienen cola que le pisen. Entonces ten cuidado en juzgar a los demás. Y tú estás descuidando algunas cosas en tu vida. Esto va muy de acuerdo con la enseñanza más sabia en el Nuevo Testamento. ¿Cómo puedes decirle, cómo puedes juzgar a tu hermano que tiene una paja en su ojo cuando tú tienes un morillo grandote que te atraviesa todo el ojo? ¿Se acuerdan? Entonces, la verdadera sabiduría que viene de lo alto te hace a ti, te ayuda en tu vida personal a estar consciente de tu necesidad de Dios. Otra vez, hermano, tengo que repetirlo para que no lo malentiendan. El predicador ni Jesús está diciendo: no tiene chiste que te esfuerces a que tengas el carácter de Cristo. No. Lo contrario. Empieza viendo que en tu propia vida hay una necesidad de Dios.
Y necesitas de la sabiduría de Dios para poder echar a andar lo que Dios quiere, en los cambios que Dios quiere que hagas en tu propia vida. El valor de la sabiduría, entendiendo la realidad de la vida. Ya vimos el valor de la sabiduría en tu vida. Ahora vamos a ver rápidamente el valor de la sabiduría, entendiendo la realidad de la vida. Versos 23 y 24. Todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Lejos está lo que fue y lo muy profundo. ¿Quién lo hallará? Acuérdense, el contexto es la paradoja de la vida. El predicador dice, yo no entiendo por qué a la gente buena le pasan cosas malas y a la gente mala le pasan cosas buenas. Yo no entiendo. Entonces dice él, me puse a investigar, me puse a estudiar. Me puse a aplicar sabiduría para ver si podía entender un poco más acerca de esta situación y de este problema. ¿Y qué dice, hermanos? No pudo. Dice la segunda parte del verso 23, la sabiduría se alejó de mí. ¿Qué quiere decir el predicador? Cuando una persona, cuando un cristiano trata de entender lo más que se pueda acerca de situaciones que no le encuentra sentido, que no le encuentra lógica, como lo que vimos en nuestro primer punto, la sabiduría simplemente puede alejarse del cristiano. ¿En qué sentido? En entender, como dice en la conclusión, en entender que hay misterios que le pertenecen solamente a Dios. Que no es tú ni mi trabajo saber, descubrir, conocer el porqué de las cosas. ¿Sí entienden esto, hermanos? Jóvenes que van a estar en la escuela, en su clase de filosofía, con sus maestros de filosofías ateos les digan, es que no se encuentra una razón, la misma Biblia se contradice. Si el Dios de la Biblia fuera así como lo pintan, entonces, ¿cómo nos explicaríamos estas tragedias, estos cánceres, estas pandemias, si Dios es tan bueno y tan protector? La respuesta está aquí. Hay misterios que solamente le pertenecen a Dios. Y por más que busquemos aplicar sabiduría para entenderlo, la sabiduría puede alejarse de nosotros y dejarnos con la duda, con la pregunta. Y esto es lo que el predicador está diciendo. Simplemente me rendí. Léanlo, hermanos. Lejos está lo que fue y lo muy profundo. ¿Quién la hallará? Es una pregunta retórica, sin respuesta. Nadie. Nadie. Como cantábamos, hermanos, otra vez, no por accidente cantamos alabanzas al Señor. Como cantábamos, ¿quién aconsejó al Señor? ¿Quién le dio opinión? Bueno, todo el mundo lo puede cuestionar, pero nadie puede aconsejarle. El apóstol Pablo termina diciendo en el capítulo 11, dice, cuán profundos son sus pensamientos, insondables sus juicios, su manera de actuar es tan profundo. No podemos con Dios, hermanos. Entonces la sabiduría nos ayuda a entender la realidad de la vida, que hay cosas que no podemos contestar, que hay cosas con el cual nosotros podemos decir gloria a Dios. No sé, hermano, no sé, amigo, no te puedo dar una respuesta. Lo único que puedo decirte es que a Dios le pertenecen muchos misterios. Él sabe lo que hace. Él sabe lo que hace. Lo vuelvo a decir y los que lo crean pueden decir amén. Dios sabe lo que hace. No vamos a encontrar muchas respuestas de parte de Él, pero podemos estar confiados que Él sabe lo que hace. La sabiduría que viene de lo alto nos calma, nos tranquiliza, nos hace rendirnos, nos hace resignarnos ante la soberanía de este gran Dios, amados hermanos. Amén. Entonces, ya vimos el valor de la sabiduría en tu vida personal, el valor de la sabiduría buscando entender la realidad de la vida. Y número 3, la razón, la verdadera razón. ¿Cuál es, hermanos? Del valor de la sabiduría. Y está en forma de conclusión, verso 25 al verso 29. Ahora el predicador va a concluir
lo que empezó. Me volví y fijé en mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Quiere decir que puso su mente para investigar. Ahora la sabiduría dedicó su tiempo y su vida para investigar por qué, cuál es la causa de todas las cosas, cuál es la razón de todas las cosas. Otra vez, hermanos, está muy insistente el predicador. Acabamos de ver que nos acaba de decir que hay misterios que a Dios solamente le toca guardar o responder. Nosotros no, pero Él está insistente. Y Él dice, pues me voy a dedicar mi tiempo de cuerpo y alma a investigar la sabiduría, el porqué de todas estas cosas, por qué pasa lo que pasa. Y miren, después Él nos va a decir cuál fue el resultado, qué es lo que Él encontró. Y miren, hermanos, Él encontró cuatro cosas que Él encuentra al estar investigando todo esto, y esto es lo que vamos a estar viendo, amados hermanos. Del verso 26 al verso 29, Él encuentra algo que nos quiere hacer pensar. Vayan por favor al verso 26 al 29. Dice, y he encontrado, número 1, más amarga que la muerte. Quiere decir, yo me puse a estudiar la sabiduría para entender por qué pasan las cosas, pero me encontré otra cosa. ¿Qué se encontró? Se encontró a una mujer ramera, a una mujer coqueta, a una mujer que tiene un trabajo, y su trabajo es jalar hombres, tirar tarrayas, y en sus manos tiene un mecate que busca atarlos a ellas. Ahora, hermanos, el predicador va a usar la comparación, va a usar el ejemplo y la ilustración de una mujer de la calle en aquel mundo. Y él nos ayuda un poco Proverbios cuando dice que este tipo de mujeres buscaban una ciudad y se iban a la parte más alta de la ciudad donde pasaban los hombres. Y nos dice Salomón en Proverbios que este tipo de mujeres iban ahí donde podían ser más vistas e iba a ver pasar a los hombres. Y este tipo de mujeres gritaban, oigan, vengan conmigo, vengan conmigo. Y que muchos caían. Y nos dice Salomón en Proverbios que ella les daba agua negra, pero dulce. Agua de, ¿cómo le dicen? Agua de drenaje. Ella les daba de tomar agua de drenaje. Hermanos, son símbolos. Agua de drenaje a los hombres, pero que a los hombres les sabía dulce. Ahí está la red, ahí está la ligadura. Ahí está cómo el hombre no se podía zafar de ese tipo de mujeres. Luego sigue diciendo Proverbios. Salomón termina diciendo, allá en Proverbios, esos hombres que fueron atrapados y que ahora están encadenados por ella y que ahora están tomando aguas negras, aguas de drenaje, pero que sabe dulce, dice, ellos prácticamente ya están en el panteón, ya están en el Seol, ya están en el lugar de los muertos. Para que ellos salgan de ahí es imposible, dice Salomón. Entonces, el mismo predicador que seguramente está pensando en este tipo de mujer descrita allá en Proverbios, él lo está usando para decir, oigan, yo me puse a estudiar la sabiduría y lo que me encontré fue algo más amargo que la muerte. Una mujer de este tipo. Ahora, ¿qué quiere decir Salomón con esto? Él está usando a este tipo de mujer como una representación. Él está usando la pecaminosidad, esas ganas de pecar, amados hermanos, esos deseos de pecar que hay en este mundo. Los deseos de pecar que todo mundo, acuérdense, no hay justo ni un uno. Esos deseos de pecar de miles de maneras en este mundo se comparan como una mujer de la calle, que siempre va a estar a la vista, número uno,
que siempre va a estar invitando. Número 2, que va a ofrecer dulzura cuando es agua negra o agua de drenaje. Y número 4, y que su destino es la muerte. En otras palabras, los hombres jamás podrán zafarse de ella. Entonces el predicador está comparando que esos deseos de pecar, la pecaminosidad, es como este tipo de mujeres. Y él dice, lo que sí encontré es esto. Léanlo por favor, allá en el verso 26, léanlo con calma. Dice, y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. Y si recordamos Proverbios, hermanos, pues quiere decir 9, 13 al 18, que habla de una mujer necia, seductora, que busca seducir, que busca atrapar, pero que su fin es la muerte. Y lo mismo, dice, todo hombre se enfrenta con los deseos de pecar en este mundo. Es tan peligroso, es tan amargo, es tan mortal cuando un hombre le hace caso al deseo de pecar en este mundo. Ahora, ¿cuál es la solución? Miren lo que dice el verso 26. Por segunda vez él dirá, el que agrada a Dios escapará de ella, el pecador quedará en ella preso. ¿Ven cómo hace esta comparación o este contraste, hermanos? ¿Cuál es la manera de salir librados del pecado, de sus consecuencias horribles, hermanos? Agradar a Dios, buscar a Dios, regresar a Dios, temer a Dios. Otra vez está repitiendo lo que nos dijo en el primer punto. ¿Cuál es la solución para no caer en las redes del pecado, amados hermanos? Agradar a Dios. ¿Qué va a pasar cuando él o ella decide no hacer caso a Dios? Quedará preso en ella para siempre. No habrá forma de salir. Esto es lo que encontró el predicador. No encontró la razón o explicación de todas las cosas, pero él encuentra que el pecado, los deseos de pecar, es mortal, es peligroso, hermanos. Y para terminar, miren lo que verdaderamente encontró. Verso 29. He aquí solamente esto he hallado. Bueno, antes dice que también, aunque su alma buscó, nunca encontró. Dice que halló a un hombre entre 1000, pero mujer entre todas estas nunca hallé. Otra vez, hermanos, el predicador no está antimujeres el día de hoy. ¿Sí lo ve? Él dice, mi alma se empeñó, se dedicó a buscar y encontré nada más a un hombre justo entre miles. Pero lo que no encontré fue una mujer justa. Dice el hermano, híjole. ¿Qué quiere decir el predicador con esto? ¿Quiere decir que nada más los hombres son buenos y las mujeres no? Entonces, ¿cómo explicaríamos Proverbios 31 acerca de la mujer virtuosa? Al final vamos a descifrar eso. Pero él dice, lo que sí encontré en forma de conclusión es que Dios hizo al hombre recto. Génesis capítulo 1. Dios hizo al hombre bueno en gran manera. ¿Qué pasó? El mismo hombre se echó a perder. El mismo hombre se descompuso. Jóvenes, en su clase de filosofía, díganle esto a sus maestros: Dios no tiene la culpa de todos los desastres que hay en el mundo, porque Dios hizo al hombre al principio bueno. No lo hizo del Big Bang, no lo hizo de nada. Dios lo hizo con su poder y lo hizo bueno. Lo hizo bueno, lo hizo con una capacidad de decidir lo bueno. Le dio chance de entrar al día séptimo, pero el hombre no quiso voluntariamente. El hombre se echó a perder una y otra vez. Lo intentó, Dios mandó el castigo del diluvio. Lo intentó, Dios mandó el castigo de la confusión de lenguas en el capítulo 11. Entonces Dios no tiene la culpa
de los desastres ni de las paradojas de la vida. Porque Dios, cuando hizo al ser humano, lo hizo bueno, lo hizo recto, lo hizo bueno en gran manera. Amados hermanos, y no es su culpa que haya cosas sin sentido, sin explicación, que haya paradojas en esta vida de por qué a la gente buena le pasa cosas malas y a la gente mala le pasa cosas buenas. No es su culpa, porque desde el principio Dios hizo al hombre bueno. Pero el mismo hombre quiso echarse a perder, amados hermanos. Para terminar, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacer entonces cuando veamos esta paradoja? Hay que ser como Jesús, el hombre más bueno y más justo que ha habido. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y no crean que es accidente que el versículo diga, que el predicador diga: yo encontré algo raro, encontré a un solo hombre justo entre miles. No encontré a mujer, pero sí encontré a un hombre justo. ¿Qué nos dijo él acerca de los justos? Que mueren antes de tiempo. Que a la gente buena le pasan cosas malas. Y Jesús es el verdadero, único hombre justo que recibió cosas malas en su vida, que murió muy joven, pero que se aferró, como oraba en el Getsemaní, que se aferró a la voluntad de su Padre. Si fuera posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, pero tu voluntad. Y es esa misma actitud de Jesús que nosotros debemos tener. Hay que aferrarnos a Dios, hay que encomendarnos a Dios, amados hermanos. Amén. No seamos súper justos. Jesús dijo: yo he venido a este mundo, yo no he venido a llamar justos, pero he venido a llamar, ¿a quiénes, hermanos? Pecadores. Somos pecadores que en nuestra vida se está formando la justicia perfecta de Jesús. Filipenses capítulo 3. Dice Pablo: yo no quiero tener mi propia justicia. Yo no quiero ser un súper justo. Yo no quiero enorgullecerme de mira mi esfuerzo, qué justo soy. Mi justicia es Jesucristo. Por fe, la justicia de Jesús se debe ver en mí. Es un trabajo de Él en mí. No es un trabajo, no es una labor, no es un esfuerzo de mí, en mí solo. Por lo tanto, hermanos, Él mismo dijo, Jesús dijo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que a pesar de que viste milagros no quisiste creer. No seas súper justos como los fariseos. Mateo 23 dice: ay de ustedes, fariseos hipócritas, que piensan que diezmando, que piensan que esto, que piensan que aquello, que piensan que maquillándose con disciplinas religiosas van a agradar a Dios, cuando en su corazón están todos podridos, y que hacen de los demás 2 veces hijos más del infierno que nada. Miren, hermanos, las palabras de Jesús, de aquellos que se creían y se esforzaban por ser súper justos. Y el predicador nos dice en esta mañana: no lo seas. Abraza por la fe la justicia de Jesús. Teme a Dios. Agrada a Dios. Encuentra en Dios otra vez esa regeneración, que así como hizo al hombre bueno, ahora en Cristo eres una nueva criatura, que la justicia de Jesús se va a ir formando en tu vida. ¿Cómo puedes pecar si se supone que has muerto al pecado? Romanos capítulo 6. Amén, hermanos. El día de mañana, cuando ustedes vuelvan a ver la paradoja de la vida, ¿qué dirá tu corazón? Lo que dirá es esto: Dios,
Tú sabes el porqué de las cosas, no es tu culpa. ¿Y yo quién soy para discutir contigo? Mi papel, mi trabajo es temerte, es asombrarme delante de ti, es buscar la justicia de Jesús en mí, es no pecar, no practicar el pecado. Señor, ayúdeme a seguir adelante. Amén, hermanos. ¿Por qué no oramos? Pedimos, hermano Moy, nuevamente que nos dirija.